Dios les bendiga, amigos y hermanos en las naciones, aquí en América, Sur, Centro y Norteamérica, allá en España, en Europa y en África, y donde Dios me permite llegar con esta meditación de la palabra en este día, a la iglesia en general, a la iglesia de Cuatro Álamos aquí en Santiago de Chile, en Maipú, a la iglesia de Viva Chile, a las iglesias en Colombia, en Argentina, en todos los lugares donde tengo amigos y he podido tener el privilegio y la bendición de visitarles. Les saludo, amigos y hermanos allá en las naciones pastores, del Perú, de Colombia, de México, de Centroamérica, de por ahí El Salvador, de Guatemala, de Panamá, del Ecuador, de Bolivia, que he tenido la oportunidad también, de Argentina, de Uruguay, los hermanos de Uruguay, de allá de Rivera, los hermanos de Brasil y de todo Chile, y bueno, y de España, y de toda la gente que Dios me ha permitido ministrar y conocerle. Hoy quiero meditar una palabra que le he puesto por título: de la amargura al reposo, de la amargura a la bendición, de la amargura al reposo y a la paz y la tranquilidad. De Mara a Elín le puse como nombre y como título a esta prédica de este día. Y está en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardar todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana, a meditar, que nos dé entendimiento, disposición, receptividad y disposición por la palabra. Así que, amado hermano, donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en su estudio, en su lugar de descanso, quizás en su casa, en su estudio, donde quiera que se encuentre, que esta palabra le llegue. Quiero bendecir su vida y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos haga receptivos y entendibles a su palabra. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, colocamos este tiempo en el nombre de Jesús, bajo tu dirección y propósito, bajo tu gracia y favor, para que en esta hora podamos transmitir tu palabra como tú lo quieres. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que nos des entendimiento, nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y nos haga receptivos, sensibles y dispuestos a tu palabra. Revela tu palabra en nuestras vidas, y que hoy sea un tiempo de gracia y de bendición, un tiempo de gloria, un tiempo de dirección de tu Espíritu y de revelación de tu palabra. Que haya un rema, Dios mío, que haya un dabar para tus hijos en este día, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, vamos entonces a meditar en Éxodo capítulo 15, versículo 22. El pueblo de Israel había salido con mano poderosa de Egipto. Venía de la tierra de Gosén, al norte de Egipto, cerca del gran delta del río Nilo, una tierra muy abundante, una tierra muy rica, una tierra muy frondosa, una tierra regada por el delta del río Nilo. Se dice que las orillas del río Nilo y el delta del río Nilo se constituyen la tierra más agrícola y la tierra más fructífera y más rica en producción en el mundo. ¿Por qué? Porque el río, después del tiempo de inundación de invierno, inunda esas tierras y queda el sedimento que trae mucha abundancia de producción y la tierra se convierte en rica. Y entonces el pueblo de Israel sale al desierto de una tierra abundante, una tierra rica, rumbo a la tierra prometida. Dios los saca con mano poderosa y llegan al Mar Rojo. Y allí Dios hace uno de los grandes milagros sobrenaturales delante del pueblo. Detrás venía el pueblo de Egipto y Faraón con su ejército tratando de alcanzarlos para destruirlos o volverlos a esclavizar. Y adelante estaba el Mar Rojo. Y Dios de ese día dio una gran victoria aquí en el cruce del Mar Rojo, en el capítulo 14
nos habla del evento, de cómo Dios a través del hombre de Dios, el hombre Moisés, el hombre comisionado, Dios divide el mar rojo solamente con extender la vara por un acto poderoso de Dios y un acto de fe del líder. Y el pueblo pasa en seco, o sea, no solamente Dios dividió las aguas de un lado izquierdo a derecho, puso un muro de agua a la izquierda, puso un agua a la derecha y puso un muro de agua a la izquierda, y calculamos un muro más o menos, según los cálculos de ella, de siquiera 50 metros y en un espacio de 27 kilómetros más o menos. Ahora, el cruce del Mar Rojo es tipología o tipo del bautismo en agua, por eso lo expresa primero a los Corintios el apóstol Pablo, dice que ellos fueron bautizados en el mar y bautizados en el Espíritu en el Jordán. Así de que el tipo de bautismo del cruce del Mar Rojo es tipo el bautismo en agua y el cruce del Jordán es tipo el bautismo en el Espíritu. Entonces, bien importante, la vida cristiana comienza en nuestro peregrinaje. Por eso, de alguna manera podemos comparar, de alguna manera simbólica y comparativa, que el peregrinaje, el éxodo de Israel, el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, de Egipto hacia la tierra prometida, Egipto tipo del mundo, y la tierra prometida, la tierra que hoy en día es del pueblo de Israel, tipifica también o simboliza el peregrinaje de la iglesia cristiana por este mundo, por esta vida, rumbo a la eternidad, rumbo a su tierra prometida. Por eso es importante entender este principio fundamental. ¿De qué? De que así como la iglesia va por este mundo, así como Israel transitó por el desierto durante 40 años en un peregrinaje, en un éxodo, así también la iglesia peregrina por esta vida rumbo a la tierra prometida, rumbo al gran mansión gloriosa, a su destino eterno. Ahora, para pasar ese Mar Rojo, aunque Dios lo dividió, se necesitaban dos cosas: fe y obediencia. Fe porque tenían que creerle que Dios iba a sostener las aguas todo el tiempo que fuera necesario hasta que pasara el último de los israelitas y el último de los animales que ellos llevaban. El milagro fue que Dios no solamente dividió las aguas, sino que secó el lecho del mar para que el pueblo pasara. ¿Por qué? Porque si el lecho del mar estuviera mojado, no estuviera seco, se hubiera enterrado lleno de barro. Imagínense, más o menos 2 millones de personas pisando ese camino. Hubiera sido terrible, se hubieran enterrado en el barro, en el cieno, los animales, las carretas, los carros, todas las personas, hubiera sido más difícil para pasar. Dice la Biblia que pasaron toda una noche. Ahora, era un acto de fe, ¿por qué? Porque ellos tenían que creer que Dios era poderoso y fiel para sostener las aguas hasta que pasara el último de los israelitas. Hasta que pasara el último, las aguas se iban a detener. Era un acto de fe porque ellos podían mirar el muro de agua. No solamente lo podían mirar, sino que lo podían tocar. Podían tocar, meter un dedo en el muro de agua. Y estaba el muro de agua a la derecha y el muro de agua a la izquierda. Y tenían que creerle a Dios. Tenían que creerle. Era un acto de fe continuo durante toda una noche. Más o menos una caminata de 27 kilómetros que tiene ese estrecho, esa parte angosta del Mar Rojo. Ahora, obediencia también, ¿por qué? Porque ellos tenían que obedecer la orden, ellos no podían volver atrás, porque lo más seguro es que si volvían atrás, se encontraban la muerte con el ejército de Faraón que ya venía pisándole los talones, que Dios lo había tenido a través de fuego y a través de una nube. Pero lo importante es entender este principio, así como la vida cristiana es una vida de fe y obediencia, y cuando uno va al bautismo en agua, también está dando un paso de fe y obediencia, un paso de fe creyéndole y un paso de obediencia porque Dios lo manda. Y aquí era la orden: créale a Dios, atraviesen el mar, y segundo, obedezcan, porque el que no obedece y vuelve atrás encontraría la muerte. Así es físicamente y así es literalmente. Aquel que retrocede posiblemente, aquel que siendo cristiano retrocede a Egipto, tipo del mundo, o sea, retrocede al mundo, retrocede a su vida, corre el peligro de que el enemigo allí lo destruya, lo consuma y hasta lo mate. O sea que el volver atrás puede ser peligro, no obedecer a Dios y su palabra puede ser peligro de muerte. Entonces el pueblo pasó con fe y obediencia. Y después de esa gran victoria, porque después de que ellos pasaron el último, Dios cerró las aguas y todo el ejército de Faraón murió, no pudieron hacer lo mismo. Entonces dio una gran victoria, vieron todo, dice la palabra, que ellos vieron todo el ejército de Faraón muerto a la orilla del mar. Caballos, carretas, incluso hay hasta cánticos de eso. Entonces ellos después empiezan a celebrar
a celebrar esa gran fiesta. Hizo una gran fiesta durante varios días. O sea, más o menos fueron 3 días de celebración. Y claro, los milagros hay que celebrarlos. Gloria a Dios cuando hace milagros. Y yo soy uno de los que cuando Dios hace un milagro en mi vida, en mi familia, en mi casa, o en mi ministerio, o en mi propia vida, yo lo celebro, yo lo comento, yo glorifico a Dios, porque si hay algo que hay que hacer cuando Dios hace milagros, cuando Dios responde, es glorificarlo a través de darle la gloria a Él, testificar de su poder, de su amor, de su fidelidad, testificar del cumplimiento de la palabra. Por eso cuando Dios hace milagros, celébrelo. Glorifique a Dios, testifique, cuéntelo, honre a Dios, dele gracias a Dios, dele la autoría y dele el reconocimiento y la gratitud a Dios, porque si Dios usó a alguien, pero fue Dios que directamente está interviniendo. Entonces el pueblo hizo lo mismo, hizo fiesta, hizo tamborín, y dice que María agarró el tambor, la pandereta, y algunas mujeres hicieron salmos. Incluso hubo cánticos, dice aquí, cánticos de María y Moisés. O sea, hubo una celebración durante 10 días. Y claro, uno celebra cuando Dios hace cosas maravillosas, y es bueno gozarse. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo quemarse. O sea que no podían quedarse ahí a la orilla, aunque eran tentados a quedarse ahí, quizás formar una ciudad, formar un pueblo y colonizar el desierto, pues era factible. Sin embargo, ellos dicen quemarse. ¿Por qué? Porque Dios tenía un proceso, tenía un proyecto, tenía un plan de llevarlos a la tierra prometida. Ese lugar no era definitivo. Eso es importante entender. La iglesia debe ser un organismo vivo, un organismo activo, un organismo que marche, que trabaje, que se esfuerce, que se proyecte, que tenga metas. La iglesia siempre será un cuerpo vivo que tiene metas, que tiene proyectos, que tiene visión, que camina, que avanza. Por eso el pueblo debía avanzar, aunque al frente estaba el desierto. Sin embargo, lo importante no era lo que tenían al frente, sino lo importante era que el que daba la orden era Dios y el que estaba con ellos era Dios. Eso es lo importante, no es el lugar, no es la tierra o el país que te va a generar prosperidad y te va a generar bendición, sino es el lugar donde Dios se estableció. Si Él está contigo, si Él está con nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, fructificaremos, seremos de bendición, seremos bendecidos, seremos prosperados y cumpliremos el propósito de Dios. Por eso es siempre importante entender, Dios le dice al pueblo quemarse, aunque al frente estaba el desierto. Ahora, ¿por qué Dios lo lleva al desierto? ¿O qué significa el desierto? El desierto de alguna manera tiene una significancia, tiene de alguna manera comparativa con las adversidades de la vida que se demoran un tiempo. El desierto, siempre los desiertos no son tan pequeños, siempre son largos. Y de alguna manera también representan tiempos de escasez, tiempos de soledad, tiempos de vulnerabilidad, tiempos de alguna manera donde nos sentimos solos, donde nos sentimos vulnerables, donde nos sentimos de alguna manera necesitados. Y claro, en un desierto, yo tengo aquí en Chile, vivo en Chile, en el norte de Chile hay desierto, y uno en el desierto, cuando va por el medio de esa carretera, menos mal que he viajado por el desierto no a pie, sino en un bus, uno va cómodamente sentado, mirando quizás televisión, y va cómodamente con aire acondicionado. Pero si se saliera en el día, el frío es terrible, el calor es terrible, en la noche es terrible el frío. Entonces para el desierto representa así. ¿Representa qué? Uno no ve en el desierto, no ve animales, no hay nada que cazar, no hay nada que cosechar, no hay nada que coger. Solamente hay piedra, arena y polvo. No hay más. Y extensidad que ni se ve. Y uno no ve sino tierra y arriba cielo. Eso significa que en el desierto Dios lo lleva a un proceso de revelarse a ellos, un proceso de darles a conocer lo que es Él, quién es Él y lo que Él hace. A través del desierto el pueblo de Israel iba a conocer y a aprender a depender de Dios. Antes dependía de lo que le daba el faraón, las migajas que le botaba faraón. Ahora tenía que ir a depender de la provisión de Dios. Tenía que capacitarse en la fe. A través del desierto, en un proceso, Dios los iba a llevar a través de ese desierto y procesarlos para que fueran un pueblo libre que tenían a un Dios. Antes era un pueblo esclavo que solo trabajaba y vivía de la misericordia de lo que el faraón quisiera darles. Ahora tenían que vivir de la providencia divina, ahora tenían que vivir de las promesas, de lo que a través del líder Moisés Dios le daba y le prometía y le prodigaba a través de ese pastoreo de este hombre. Entonces Dios aquí lo lleva a un proceso llamado desierto. Y en el desierto, claro, ellos no iban a encontrar nada que cazar, nada que cosechar, nada que beber, porque en el desierto no hay agua, no hay animales, no hay nada. Y la única que les quedaba era mirar al cielo. Lo único que les quedaba era depender de Dios.
Allí no dependían de sus recursos, no dependían de ningún hombre, no dependían de ninguna clase de recursos que encontraran en el ambiente. Allí sencillamente tenían que todos los días depender de Dios. Y de hecho durante 40 años Dios les enseñó a depender de Él. Porque durante 40 años Dios mostró su poder, su fidelidad, su provisión y su sustento. De una y otra manera lo hizo durante 40 años. Fue asombroso que Dios sostuvo ese pueblo de más o menos 2 millones de personas, porque dice la Biblia que eran 600,000 hombres arriba de 20 años, sin contar mujeres, niños, ancianos y menores de edad. O sea, más o menos calculando, quizá un poco más de 2 millones, quizá 3 millones. Pero durante 40 años Dios lo sostuvo en el desierto. Por eso, si podemos decir, si este tiempo es un tiempo de escasez, por eso es comparativo. Quizás estás pasando por un desierto. Hoy la iglesia y el mundo está siendo probado. El mundo está bajo un proceso de juicio, un proceso de purificación, un proceso también de salvación. A través de esta situación del coronavirus, de esta pandemia mundial, Dios está probando los corazones y está mirando quién le cree y quién no le cree, quién lo acepta y quién no lo acepta, quién se dispone al señorío, quién se dispone al propósito de Dios, quién se dispone a creerle, a obedecerle y a rendirse ante Él. Y también a su iglesia es un tiempo de prueba, un tiempo de proceso, para fortalecer su fe, para que Él se revele a nuestra vida, porque en este tiempo hay desiertos, hay mucha gente que perdió el empleo, mucha gente que perdió los negocios, hay mucha gente que ya no tiene ahorros, quizá le alcanzaron un mes, pero ese encierro está durando 2 y 3 meses, hay países que ya llevan 2 meses de encierro, y obviamente que no hay economía ni recursos que aguanten, pero sin embargo en este tiempo nosotros debemos entender de quién vamos a depender, de quién vamos a esperar, a dónde vamos a rogar socorro. Ahí se sabe realmente nuestra fe. Por eso es importante entender este principio. Estamos en tiempo desierto, es norte. Y en este tiempo se conoce qué tanta fe tienes. En este tiempo se conoce o tienes que echar mano de la fe que ha sido tratada, ha sido formada y ha sido labrada en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu. Allí está siendo cultivada la fe. De esa fe que ha sido tratada durante estos años, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de otros eventos, tu fe ha sido fortalecida. Usted y yo hemos visto la mano de Dios. Aquel que le ha creído ha tenido la oportunidad de ver la bendición de Dios. Por eso este tiempo es un tiempo para esperar en Dios. Es un tiempo para depender de Dios. Es un tiempo para mirar al cielo. Es un tiempo para decirle, Señor, hoy no dependo de los recursos, no dependo del trabajo, no dependo de las circunstancias, no dependo de la provisión de afuera, no dependo de los gobiernos, no dependo ni le hago reclamo a los hombres. Señor, hoy dependo de ti y reclamo las promesas. Hoy dependo de ti y espero en lo que tú dices. Hoy dependo de ti y espero y confío en lo que tú me has prometido. Porque hoy es un día en que en este tiempo se conoce realmente lo que hemos aprendido, lo que hemos acumulado, el caudal y la riqueza del cristiano en este momento que está en prueba, que está en desierto, es su fe. La riqueza suya y la riqueza mía como hijo de Dios, por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. En este tiempo se sabe si usted vive, es un justo que vive por la fe, si yo soy un justo que vivo por la fe, o sencillamente soy un justo que quizás no he aprendido y estoy tratando de combinar las dos cosas o depender de los hombres. Yo he visto mucha gente reclamando a los gobiernos, los noticieros, ve uno a través de todos los medios cómo la gente pelea, reclama a los líderes, a los políticos, reclama a las autoridades, reclama ayuda, reclama acá, reclama allá, pelea, reniega, critica, murmura de las autoridades, murmura del gobierno. ¿Por qué? Porque piensa que no le están ayudando. Hoy en día la gente hace huelgas y todo, y no digo que eso esté mal, yo no estoy contra eso, ni estoy criticando, pero los cristianos no participamos de eso. ¿Por qué? Porque no dependemos de los gobiernos, no dependemos, aunque Dios use los gobiernos, aunque Dios use las autoridades a veces para bendecirnos, no dependemos de ellos ni a ellos le reclamamos. Nuestra esperanza está puesta en Dios, nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra seguridad está puesta en Dios. A Él reclamamos las promesas, con fe, con humildad, con sencillez, con oración, con clamor. Podemos mirar al cielo y en el desierto no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el desierto solo aprendemos a depender de Dios. Con el desierto solamente necesitamos entender que solo debemos mirar al cielo. Y Dios se revela a nosotros como Padre y nosotros somos para Él hijos. Por eso dice la palabra que en el desierto Dios lo lleva. Sin embargo, llegaron a los 3 días
llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Hacía 3 días venían de una gran celebración. 3 días de celebración, ¿por qué? Porque Dios había hecho un milagro extraordinario. Porque Dios había hecho prodigios hasta ese momento. Y claro, todo eso queda en la memoria. Sin embargo, viene la prueba, viene la circunstancia. Encuentran aguas, pero son amargas. O sea, encuentran aguas, pero no suplen su necesidad. ¿Sabe que en medio de los desiertos a veces las aguas son amargas? A veces en la vida las aguas son difíciles. Y lo que encontramos no suple la necesidad. Lo que encontramos en medio del desierto a veces no suple o no cumple las expectativas, la necesidad. Hay gente que yo he visto este tiempo les han dado a una mercadería y reniega y pelea y hasta yo vi tristemente cómo lo desperdicia. Y aquí vemos el caso. El pueblo de Israel encontró agua, pero como no le gustó, como era amarga, renegó, murmuró. Se le olvidó lo que Dios hizo durante varios días atrás. Se le olvidó lo que 3 días atrás estaban celebrando el poder de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, la presencia de Dios. ¿Saben que uno de los problemas es que la gente olvida? La gente tiene esa tendencia a olvidar. La gente de alguna manera es buena para recordar lo malo y olvidar lo bueno. Por eso la Biblia en 52 veces en el Antiguo Testamento dice, por favor no olvides. Y dice de otra manera, recuerda por tanto, haz memoria. ¿Haz memoria de qué? De todo lo que Dios ha hecho, de todos sus prodigios, de todas sus señales, de todas sus palabras, de todas sus promesas y de todos los milagros que hasta ese día Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando recordamos, tomamos fuerza. Porque cuando traemos a memoria las maravillas, los milagros, la respuesta de Dios, nuestro corazón, nuestra mente cobra fuerzas. Cobramos ánimo, cobramos esperanza, porque dice, si Dios lo hizo, porque decimos y reflexionamos, si Dios lo hizo ayer, si lo hizo hace un año, si lo hace meses, Dios lo puede volver a hacer. Pero cuando olvidamos, vemos más grande el problema presente que lo que Dios ha hecho. Por eso mucha gente peca por olvido, porque se olvida lo que Dios ha hecho. Pero interesante es entender que el pueblo olvidó y murmuró. Se fue en contra de Moisés, el pastor, el líder. Y sabe que eso pasa muchas veces en la iglesia. La gente a veces se va en contra de los siervos de Dios. Se va en contra del que dirige, del que pastorea, del que predica. En vez de ir al Señor a buscar respuestas, de ir quizás a llevar un reclamo humilde y sencillo de fe, de oración, se enoja contra los líderes, se enoja contra los siervos, murmura, critica y se va y reniega de la iglesia. Porque le pasa lo mismo. Por eso Israel es tipo de la iglesia. El peregrinaje es tipo de la iglesia. Y por eso dice que el pueblo murmuró. Y finalmente, si murmuraba de Moisés, estaba murmurando directamente de Dios, porque Dios era el dueño del proyecto, el dueño del pueblo, y era el que dirigía, el que tenía el control de la situación. Moisés simplemente era un encargado, era el pastor que Dios puso, un obrero, un ayudante, un encargado, un mayordomo sencillamente. Pero finalmente el rey, el dueño de ese pueblo, era y es y seguirá siendo Dios, como el dueño de la iglesia. Por eso quien murmura contra los líderes finalmente está murmurando contra Dios, porque Dios fue el que lo puso. Dios fue el que puso a Moisés. Y al reclamarle a Moisés estaba reclamándole a Dios. Pero veamos el caso de Moisés. Dice el 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Mire que Moisés no se pone a pelear con el pueblo, no se pone a renegar contra él, no los regaña, no los molesta, sino que el pueblo Moisés lo que hace es, va y clama a Dios. Todo pastor sabe que entiende su llamado, que entiende su lugar, que entiende su ministerio, sabe que no puede pelear con el pueblo, no puede reclamar, puede ponerse a contender o a tener disgustos o pleitos o contiendas con el pueblo. Él lo que tiene que hacer es doblar rodillas y clamar a Dios. Porque las grandes victorias del siervo de Dios están de rodillas. Porque las grandes victorias del hombre de Dios están allá cuando en su cuarto, en su lugar de oración, en su monte de oración, se dobra, clama y gime delante de Dios para que Él le dé la respuesta. Muchos pastores se afligen, se entristecen, se llenan de amargura porque se enfrentan a pelear con el pueblo, se ponen a discutir, a tener conflictos, a tener discusiones con el pueblo. Aquí no vemos a Moisés discutiendo, lo vemos yendo a clamar a Dios. Quizás estás pasando momentos de aflicción, pastor. El llamado es este. Siempre habrá gente conflictiva, siempre habrá gente que murmura, siempre gente rebelde, siempre van a haber. Dentro de nuestras iglesias siempre hay gente
que se molesta porque sí o porque no, que siempre pretende que de alguna manera haga lo que ellos quieren. Pero lo que nosotros tenemos que entender, tener la misma actitud de Moisés, clamar a Dios. Y dice la palabra que Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Mire, cuando Moisés clamó a Dios, Dios le mostró la salida, le mostró la respuesta, le mostró la bendición. Dice, y Jehová le mostró un árbol. Y dice la palabra, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Mire que Moisés no perdió tiempo discutiendo con el pueblo. Moisés invirtió su tiempo clamando a Dios. Si está afligido, siervo, si está afligida, sierva, si está afligido, hermano, no se ponga a pelear con la gente. Si tienes problemas en el trabajo, no te pongas a pelear con el jefe ni con los compañeros, no te pongas a discutir con ellos. Dobla rodilla, a veces uno se enoja, claro, es normal, pero cuando uno dobla rodilla, viene la respuesta de Dios. Por eso es importante entender que dice la palabra que Dios le mostró un árbol, o sea, Dios le mostró la salida, le mostró la respuesta a Moisés. ¿Cuándo? Cuando él clamó. No cuando él discutió con el pueblo, sino cuando él clamó, Dios le mostró la salida. O sea que la salida tuya a tu problema, la salida tuya a tu situación, hermano, amigo, cristiano, gente que necesita de la bendición de Dios, siervo y sierva de Dios, pastor, pastora, si usted tiene problemas en este momento en su ministerio, en la iglesia, Dios le mostrará salida. Cuando usted clame, cuando usted doble rodilla, cuando usted se humille delante de Dios, Dios le mostrará la salida. Dice la palabra que Moisés clamó y Jehová le mostró la salida, le mostró la respuesta, le mostró la bendición. ¿Cuál era? A través de un árbol. Dios usó un árbol para endulzar las aguas. Dice, cortaron ese árbol, lo tiró Moisés y las aguas se endulzaron. Y este árbol es tipo de Cristo, porque Cristo también fue cortado de los vivientes, le llevado a una cruz, para que a través de Cristo las amarguras tuyas y mías hayan sido cambiadas en dulzura. Jesús fue levantado y a través de su muerte, su resurrección y su vida eterna transformada, se convierte para nosotros en ese árbol que endulza las aguas amargas de la vida. Por eso, mi amado, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando momentos de tristeza, de congoja, de amargura, de aflicción, de tribulación, de angustia, de desesperación, déjame decirle que hoy Cristo es para tu vida y sigue siendo ese árbol que una vez fue cortado y levantado para salvación, para restauración, para consolación. Cristo es el árbol que endulza las aguas amargas de la vida. Permita que Cristo endulce tus aguas, permita que Cristo transforme esas amarguras en dulzura, que transforme esa desconsolación en consuelo, transforme esa tristeza en gozo, esa desesperanza en esperanza, esa tristeza en alegría, que ese vacío sea llenado de tu corazón por la presencia de Cristo en tu vida. Por eso permita que Cristo, tipo de Cristo es este árbol, que hoy en día se convierte en ese árbol que ha sido levantado para endulzar las amarguras de la vida. Yo sé que las situaciones actuales a muchos los tienen preocupados, angustiados, llenos de dudas, llenos de temor, llenos de angustia y quizás llenos de tristeza y de amargura. Pero hoy, si dejas que Cristo cambie eso en tu vida, Él va a convertirse en el árbol que trae esperanza, en el árbol que trae dulzura, en el árbol que trae gozo, paz y esperanza, seguridad y confianza, fortaleza y firmeza, en el árbol de provisión y sustento. Por eso Cristo fue levantado, puesto en una cruz, y allí murió, y aunque fue a la tumba, resucitó y ascendió a los cielos para que Él siga siendo el árbol vivo y eterno que trae dulzura a la amargura de la vida. Y dice la palabra que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Por eso podemos ver que ese desierto era plan del propósito de Dios, era parte del proceso. Los desiertos de la vida son parte de los procesos, son parte del plan de Dios, son parte de alguna manera, para que usted lo entienda, son parte de los procesos que como cristianos somos procesados, somos transformados para que pasemos de una mentalidad de esclavo, de una mentalidad de esclavos del pecado. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y pasó, Egipto es tipo del mundo, y pasó de ser un pueblo de esclavos a ser un pueblo, una nación libre y soberana bajo el gobierno de Dios. Por eso también nosotros en Cristo, Egipto es tipo del mundo y hemos sido esclavos del pecado en el mundo, hemos sido libertados a través de Cristo, y hoy Cristo se convierte en nuestro Señor
y Redentor, nuestro amo, nuestro Rey. Y allí dice que los probó. Y el desierto se convierte en un tiempo de prueba, se convierte en un tiempo de prueba de nuestra fe, de prueba de nuestro carácter, de prueba de nuestra sencillez, donde en el desierto dejamos la autosuficiencia, dejamos de echar mano de los recursos y en el desierto aprendemos a depender de Dios. Por eso a través del desierto Dios lo llevó. Mire que Dios lo llevó a través del desierto, han podido llevar por la orilla del mar, cerca del mar Mediterráneo, pero allí iban a enfrentar guerreros. Y como no eran hombres estados en la guerra, se iban a desanimar y quizás algunos iban a devolver. Por eso Dios lo llevó al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto Él estaba con ellos. Aunque en el desierto no había nada, pero Él estaba con ellos. Y cuando Él está con nosotros, todo es más que suficiente. Él es más que suficiente que todas las cosas que podemos encontrar. Por eso allí les dio estatutos y decretos. Les dio palabra y los probó. ¿Quién había de seguirle? Por eso dice allí en Deuteronomio capítulo 8, dice, y los probó en el desierto y los afligió, para saber y darles a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y por eso también a través de eso dice la palabra en 4 ocasiones en la Biblia, dice, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, hermano, a través de este proceso del desierto, el pueblo tenía que aprender a creer a Dios. A través de los desiertos que tú y yo pasamos en la vida, como en este tiempo, la iglesia en general en el mundo, porque es un problema mundial de este tiempo, en este desierto tendremos la oportunidad de conocer más a Dios. Este es un tiempo y es una oportunidad grandiosa. Los desiertos son oportunidades tremendas para Dios revelarse, para Dios cumplir su palabra, para Dios decirle que y revelarse como el Padre eterno, como el Padre poderoso, como el Padre amoroso, como el Padre protector, como el Padre guardador, como el Padre proveedor, sustentador, como el Padre que defiende, como el Padre que cuida y el Padre que sustenta a su pueblo. En el desierto no hay otra forma, otra que depender de Dios. Y en el desierto somos probados. Y en el desierto Dios aprovechó para darles palabra, para ir formando el carácter de un pueblo de esclavos a un pueblo libre, a un pueblo que dependía de un hombre, de un reino, de un imperio, para depender de Dios. Sabe que a través de los años, yo lo he podido ver en mi vida, todos estos años, y de hecho que así es. Todo proceso en la vida del cristiano apunta a 2 cosas. Uno, que la fe de cada uno sea fortalecida, que crezca en la fe. Y segundo, que aprenda a obedecer, porque la fe y la obediencia van de la mano. Y en el desierto este pueblo tenía que aprender a creerle a Dios y a obedecerle a su palabra. Por eso les da palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera claridad qué obedecer, para que el pueblo tuviera claridad qué seguir, qué obedecer, qué reglas o qué normas guardar, para que el pueblo dejara de ser un pueblo esclavo, subyugado, pero sin leyes, sin ordenanzas, sin nada de como vida de nación, para ser un pueblo ordenado, un pueblo estructurado, un pueblo bien formado por Dios. Dice, y allí lo probó. Y mire, y les dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primero le dice, mire, lo primero que tienen que hacer ustedes es oírme a mí. Ya han escuchado a muchos, escucharon a Faraón, escucharon a todos. Ahora escúchenme a mí a través del siervo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire, únicamente tu Dios, Jehová, el único Dios. Porque en el desierto tenían que aprender a conocer al único verdadero Dios. Dejar de lado toda la idolatría que quizá de alguna manera los tenía contaminados, y de hecho los contaminó, porque es lo que conocían, la idolatría de Egipto. Ahora tenían que pasar una mente de idólatras a una mente de un solo Dios, único y verdadero, de un Dios que no podían ver, pero que podían sentir y que se revelaba a través de muchas formas. Y le digo, si oyeres, lo primero que Dios te quiere en este día, Dios te quiere bendecido, y en este desierto tienes que aprender a oír la voz de Dios. Necesitamos, lo primero que el pueblo de Dios necesita es eso, aprender a conocer y a oír la voz de Dios. Y ese es un proceso de discernimiento, de aprendizaje. Es un proceso de conocimiento que Dios nos va dando a cada uno. Si oyeres, la primera condición para llegar a la bendición, para pasar de la amargura, para sostenerse en este desierto, es oír la voz de Dios, escuchar a Dios. A veces queremos que Él nos escuche, y es bueno que Él nos escuche, y clamamos. Pero a veces no queremos escuchar a Dios, nos cuesta escuchar a Dios, o porque no conocemos la voz de Dios. Por eso la primera tarea que usted tiene, que usted como cristiano y yo tengo como cristiano, es aprender a conocer la voz de Dios, a escuchar atentamente. Uno de los problemas graves a veces que tenemos es ese. Yo me acuerdo que una vez
mirando un partido de fútbol, le decían a la esposa, mi amor, tengo que sacar tanto dinero para tal cosa, y uno por estar entretenido en el partido de fútbol, medio escuchaba lo que decía, pero, sí, hágale, sí, no hay problema. Y al otro día uno le hacía falta dinero y uno comenzaba a renegar y a discutir, ¿qué pasa que me falta dinero? Pero tú me dijiste, o sea que medio escuchó, medio oyó, pero no atendió. Por eso dice la palabra que atentamente, o sea, preste atención, oiga con atención, tratando de entender lo que Dios le está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces andamos demasiado apresurados. Por eso en el desierto Dios lo lleva, porque allí no había afanes de nada. Y verdad que en este tiempo Dios como que hace algo porque no haya premura, prisa por nada. ¿Para qué? Para que tomemos tiempo de escuchar la voz de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, hace lo correcto. Lo primero, escucha a Dios. Segundo, hagamos lo que es correcto, hagamos lo que es justo, hagamos lo que es legal, hagamos lo que no vaya en contra de su palabra, hagamos lo justo delante de Dios, hagamos lo correcto, lo recto delante de Dios. Un camino a la bendición es ese, hacer lo que es justo, lo que es correcto, vivir de una manera justa y piadosa, de una manera correcta, de una manera honrada, de una manera fija en el propósito de Dios. Y dieres oído a mis mandamientos. El tercero dice, y oiga, preste atención, oiga mis mandamientos, lo que yo deseo, lo que yo propongo, lo que yo espero, lo que yo deseo, dice Dios. Y guardares todos mis estatutos, oírlos y ponerlos por obra. Primero, oyeres y guardares mis mandamientos y estatutos. Mire 4 cosas. Oír atentamente a Dios, vivir rectamente, hacer lo correcto, trabajar con honradez, trabajar con franqueza, con sinceridad, con honestidad, con integridad. Tercero, dar oído a su palabra. Cuarto, guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Estas 4 cosas. Oír, primero, atentamente. Hacer lo recto, o sea, vivir una vida correcta. No de trampas, no llena de trampas. No estafando. Trabajando justamente, haciendo lo que es correcto. Tercero, prestando oído a su palabra, a sus mandamientos. Y cuarto, guardando lo que Él nos ordena. Dice palabra, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. O sea que para que no te toquen los juicios, porque a veces los juicios vienen sobre las naciones, sobre los hombres, como en este tiempo. Para que eso no te toque, aquí hay 4 cosas. Miren, las enfermedades llegaron a los egipcios como juicio por la esclavitud, por la maltrato del pueblo. Pero Dios le dice, si ustedes hacen estas 4 cosas, oír atentamente, hacer lo recto, dar oído a la palabra y guardar su palabra, dice, ninguna de las enfermedades que yo le envié a los egipcios te enviará a ti. O sea, ahí hay un requisito para ser guardado, aún de las enfermedades. Y aún, si enfermaren, hay un asunto ahí. Dice, ninguna enfermedad que yo te enviaré a ti, porque yo soy tu Jehová, tu sanador. Y en este tiempo sí que necesitamos, si tú estás enfermo, Él es tu sanador. En este tiempo, si tú necesitas sanidad, Él es tu sanador. En este tiempo de aflicción, de pandemia, de enfermedad, de contaminación, de plaga, si quizás tocó por alguna circunstancia, te tocó la plaga, este tiempo créalo que Él es tu sanador. Que no morirás, sino que vivirás para contar su maravilla, para contar los testimonios y para glorificar a Dios. Que no morirás porque en Él hay vida, hay esperanza, en Él hay paz. Él es tu sanador. Por circunstancias a veces nos enfermamos. Y quizás Dios en un propósito que a veces no entendemos, pero que será para su gloria, aún quizás en algunos de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, se enfermarán o se han enfermado de coronavirus. Es normal. Por las bajas defensas, se expone, quizá por imprudencia o por circunstancias. Y Dios lo permitió. Pero Él lo va a permitir a veces para glorificar su nombre, para mostrar su gloria, para mostrar su palabra, el cumplimiento de su promesa, para decirte, hijo, yo te amo porque yo soy tu sanador. Y yo te sano porque yo soy tu sanador. Ahora, si a través de circunstancias algunos ya han partido como cristianos, era el propósito y era el tiempo que ellos partieran. Algunos siervos incluso de Dios han partido.
Pero no porque eran más pecadores, no, sencillamente porque para ellos llegó el tiempo. Pero se fueron con el Señor y están reposando con Él y están en mejor estado que anterior. Por eso no hay preocupación. Sea que vivamos, como dijo el apóstol Pablo, o sea que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, para Él somos y de Él somos y para Él vamos. Así de que no hay problema. Así de que ahora dice la palabra, yo soy Jehová tu sanador. Ahora, si estás pasando la aflicción de la enfermedad, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de angustia, de enfermedad, quizás la plaga de la pandemia del coronavirus te tocó, crea que Él es tu sanador. Y en este día vamos a orar para que Él te sane, porque Él es nuestro sanador. Yo puedo dar testimonio de que mis hijos fueron, después de un accidente, fueron sanos y están siendo restaurados porque Él es nuestro sanador. Y creemos firmemente en su promesa. Él, y yo lo tengo claro, cuando yo he estado enfermo, yo doblo rodillas porque Él es mi sanador. Cuando yo he estado enfermo, yo doblo rodillas por mis hijos porque Él es nuestro sanador. Por mi madre, por todos los que he podido, yo he creído que Él es mi sanador, Él es sanador de los quebramos, Él es sanador de mi familia. Y he visto la sanidad de Dios. He visto cirugías que Dios ha hecho. He visto sanados de cáncer en mi familia. De ello mi madre fue sana de cáncer. Y así muchos testimonios podría dar que Él ha sido mi sanador en mi familia, en mi casa, en mi ministerio, en la iglesia donde he estado. Por lo tanto, crea que Él es tu sanador si estás pasando por un momento de enfermedad. Crea lo que para ti hay sanidad porque hay una promesa de sanidad. Y el fiel es el que lo prometió. Dice la palabra, versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. De Mara Dios lo llevó a través de un proceso de fe, un proceso de trato, y llegaron a Elim. Elim significa el lugar de los árboles abundantes y altos, y grandes árboles, así significa. Elim significa el lugar de la abundancia, el lugar de la grandeza, el lugar de la provisión. Mire, de la amargura, de la escasez, de la dificultad, del contratiempo, Dios lo lleva, de la angustia, Dios lo lleva al lugar de la provisión, al lugar de la abundancia, porque dice que habían 12 fuentes de aguas. Mire, quizás estás pasando por un desierto, pero crea en este día, en el nombre de Jesús, le digo, por la fe y por la palabra, le profetizo en el nombre de Jesús, por fe, que vendrán tiempos de bendición. Quizás no estás trabajando por las circunstancias que está enfrentando el mundo en este momento y el país. Sin embargo, crea que vendrá tiempo en que te van a llamar para trabajar. Vendrán tiempos en que habrá oferta de empleo en abundancia, que se abrirán nuevos negocios, nuevas empresas, y habrán oportunidades estatales quizás, o Dios va a propiciar campos para que se abran nuevos emprendimientos, y usted estará ahí esperando, y usted le llegará, porque llegará el tiempo de la abundancia. Como para Israel pasó de Mara, de la escasez, de la amargura, del resentimiento, de la preocupación, de la angustia, de la tribulación, pasó al lugar de reposo, porque Elim representa el lugar de la abundancia, el lugar de la provisión, el lugar del reposo y del descanso, el lugar donde Dios lo llevó a aguas frescas, agua renovada. Dice la palabra que 12 fuentes, y eran 12 tribus, como quien dice, para cada tribu había una fuente. Eso quiere decir que la bendición de Dios no es discriminada para nadie. Todo aquel que le crea y toda parte de su pueblo, de sus hijos, tiene derecho a la bendición de Dios, tiene derecho a la provisión de Dios, porque en Dios hay abundancia. Y después de esa escasez, vino para Israel un tiempo de abundancia. Elim, llegaron a Elim. ¿Cuántos quisieran llegar a Elim? Todos anhelamos, ¿sabe qué? Después de este tiempo de desierto, de este tiempo de angustia, de este tiempo de necesidad, nos espera un Elim. Para ti viene, créalo en esta hora, que para ti viene un Elim. Elim de la bendición, en el Elim de la provisión, en el Elim de la abundancia, en el Elim del descanso, del reposo y de la tranquilidad y de la esperanza. Dios te tiene preparado un Elim después del desierto. Créalo en esta hora que Dios tiene para ti preparado un Elim, te lo repito. Dios tiene preparado para ti un Elim después de este desierto, quizás de unos meses. Dios tiene preparado un Elim para ti, y allí te refrescarás, allí te renovarás, allí cobrarás fuerzas. Allí dice la palabra que el pueblo renovó y cobró fuerzas, pasó varios días allí, pasó 2 semanas allí, y allí se renovó fuerzas, allí renovó su fe, allí se deleitaron, allí se refrescaron, allí se bañaron, allí comieron, allí se alimentaron, allí se restauraron, se renovaron, cobraron fuerza, allí siguieron adelante. ¿Por qué? Porque llegaron al lugar donde Dios tenía preparado.
Créale ahora en el nombre de Jesús, le digo, créale a Dios, créale a su palabra, créale en este día que esto es una palabra profética. Después de este tiempo de desierto, de este tiempo de mara, este tiempo de angustia, de amargura, de preocupación, de angustia, en este tiempo donde solo nos queda mirar arriba, viene un tiempo de esperanza, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de Elín. Un Elín te espera, hermano. Un Elín viene para ti. Un Elín de bendición, un Elín de gracia, de prosperidad, de provisión y abundancia. Solamente mantente firme en este desierto. No reniegue, no murmure, no critique, sométase a Dios. Deje que Dios lo trate. Eche mano de la fe que ha sido ejercitada en este tiempo. Ejercita esa fe que Dios ha preparado durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Mantente firme porque Elín te espera. Dios tiene preparado para ti un Elín. Solo el que claudica, solo el que regresa, solo el que se retrocede se va a perder ese Elín. Pero aquel que se mantiene creyendo a Dios en su palabra, que se mantiene firme en las promesas, que se mantiene firme en la convicción de que Dios cambiará esta situación en abundancia, cambiará la enfermedad en salud, cambiará la enfermedad y la angustia en paz, alegría, gozo y salud, cambiará la escasez en abundancia y sobreabundancia, bendición y prosperidad. ¿Cuánto lo creen? A ese Elín te quiere llevar Dios. Solamente sostente firme en esta hora. Solamente sostente firme creyéndole. Solamente sostente firme creyendo en la palabra, creyendo en las promesas, creyendo en que el que lo prometió es fiel para hacerlo, fiel para cumplirlo, fiel para determinarlo. Ya lo ha determinado. Solamente que tiene su tiempo de cumplimiento. Así que le animo en esta hora en el nombre de Jesús. En este día domingo especial, en este día especial que tenemos. Te animo en el nombre de Jesús a que soportes este tiempo de desierto, a que eches mano de Dios y mire al cielo, mire al trono de la gracia, mire al trono de Dios, eche mano de las promesas de Dios. Levanta tus ojos al cielo, de allá vendrá tu socorro. En este tiempo te invito que aunque has pasado amargura, han pasado tristezas, han pasado momentos de necesidad y angustia, quizás has pasado momentos de aflicción. Quizás en este tiempo estás un poco triste. Cobra fuerzas, no por lo que está pasando hoy, sino por lo que viene. El gozo no depende de lo que esté pasando hoy, sino de lo que viene. Y para ti viene un Elín. El gozo viene de lo que ya Dios ha preparado para ti. El gozo viene de lo que Dios tiene en Elín para ti. No te pierdas el Elín, no te lo pierdas porque Dios lo tiene para ti. Un Elín te espera, un Elín está preparado para ti. El Elín de la bendición, el Elín de la provisión, el Elín de la abundancia, en el Elín donde renuevas fuerzas, donde cobras ánimo, esperanza, donde su fe se fortalece, donde vienen testimonios, donde vienen milagros, donde el Elín donde hay preparados milagros de abundancia, de provisión. No se desespere, no se angustie, porque no dependemos de la economía del mundo. Aunque nos afecta, no dependemos, porque dependemos de Dios y su palabra. Téngalo claro, en el desierto siempre hubo provisión, siempre hubo suficiencia. Pero allí Dios lo llevó a Elín, donde había abundancia, sobreabundancia, prosperidad, bendición. Déjame decirte, el desierto no es eterno. El desierto no es para siempre, amado. El desierto tiene un tiempo donde finaliza. Así como el desierto en Israel y aquí en Chile tiene un término geográfico. Llega cierto momento en que el desierto empieza a cambiar poco a poco y ya deja de ser desierto y empieza a ser una especie de estepa y ya cambia a lo verde. Déjeme decirle, el desierto tendrá un fin. Este desierto será temporal. Quizá dure un tiempo, pero de todas maneras llegará al fin. Y después vendrá Elín, el lugar de la abundancia. Dice, y llegaron a Elín donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, se cambiaron allí junto a las aguas de Elín. Por eso me llamaba en esta hora, el mensaje es, si estás pasando por tiempo de amargura, sostente en la fe, sostente en las promesas de Dios, sostente mirando al infinito, sostente mirando a Dios, que Él tiene para ti el Elín preparado. No te lo pierdas. Y vamos a orar en esta hora. Créale a Dios, que te fortalezca en este tiempo, te sane en este tiempo si es necesario, si estás enfermo, si estás afligido, si estás contaminado por algún virus o por el virus del coronavirus. Él es tu sanador.
Mantente firme en las promesas de Dios. Mira al cielo, dependa de Él. Obedézcale. Acepte el trato de Dios en este tiempo. Acepte y glorifique a Dios por la provisión, así sea solamente suficiente, o aun que fuera un poco escasa. Pero yo sé que Dios es siempre un Dios suficiente, porque después tiene preparada una abundancia y sobreabundancia, como lo representa Elín. Elín representa la sobreabundancia. Por eso, si quieres el Elín, quiere llegar a Elín, mantente firme. Vamos a orar en esta hora, bajo término de este tiempo. Allá donde estés, te pido que inclines tu rostro. Le pidas perdón a Dios si has renegado, si has murmurado, si has dudado de las promesas de Dios. Le pidas perdón a Dios. Y tú que estás afligido, enfermo quizás, créele a Dios que es tu sanador. Tú que estás lleno de temor y angustia, en esta hora fortalécete. Llénate de fe, llénate de valentía, de coraje, llénate de esfuerzo, llénate de seguridad, de firmeza, de confianza en la palabra de Dios y sus promesas por su Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, coloco a tus hijos donde quiera que estén, en las naciones, aquí en el país, donde quiera que estén tu pueblo, Señor, bendícelo, Señor. Te pido, Señor, que haya respuesta para ellos. Aquel que esté enfermo, te pido que esta promesa de que tú eres nuestro sanador, sea el sanador de tus hijos. Por favor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos en fe, creyendo en tus promesas. Se vaya toda enfermedad, toda dolencia, todo virus, Dios mío, se diluye y se va de sus cuerpos. Todo virus se elimina de sus cuerpos, sus pulmones se fortalecen. Sistema inmunológico de aquellos que están enfermos se fortalece, Dios mío. Los anticuerpos fortalecen y expulsan la enfermedad en el nombre de Jesús. Proclamamos sanidad de los cuerpos, sanidad de las vidas. Aquellas personas que están afligidas por los dolores reumáticos, por los dolores de los huesos, de las artrosis, en el nombre de Jesús se renuevan los cartílagos, se renuevan los tejidos, se renuevan los huesos en el nombre de Jesús. Toda persona que está sufriendo de dolencias o de úlceras por la preocupación, por la angustia, Señor, se sana las úlceras, se sana la gastritis, la gastralgia, se sana en el nombre de Jesús. Toda persona afligida, Dios mío, que tiene asma, que tiene problemas bronquiales, que tiene problemas pulmonares, producto de la angustia, Señor, en esta hora la paz tuya y el perdón tuyo trae sanidad de vida, Señor. Ahora te pido en el nombre de Jesús que traigas paz a los hogares, reconciliación y perdón. Que sea un tiempo de perdón, de reconciliación, de unidad familiar en el nombre de Jesús. También, Dios de la gloria, te pedimos paz y provisión para tus siervos y para tus siervas que están en este momento de aflicción, Dios mío. Tú eres el proveedor, tú eres el sustentador. Somos tus hijos, somos tu pueblo y dependemos de ti, Señor. En esta hora, Señor, oro por los que están afligidos y angustiados. Y te pido que la paz tuya, Espíritu Santo, los visite y les traigas gozo, paz, consolación y esperanza en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en las naciones, Dios de la gloria, bendice a tus siervos, bendice a los misioneros, bendice, Dios mío, la familia, bendice el liderazgo, Dios mío. Que este tiempo sean fortalecidos. Y aquellos que han vuelto atrás, te pido, Señor, que los redarguya de pecado, de justicia y de juicio y vengan a reconciliación. Que los hijos pródigos vuelvan a casa porque el Padre se está esperando. Hijo de Dios, hijo pródigo de Dios, vuelve a casa porque el Padre amoroso te espera con los brazos abiertos. Hijo de Dios, quizás has desfallecido, quizás has vuelto atrás, pero aún hay oportunidad para que te restaures y alcances el perdón, la salvación y la reconciliación con Dios y la bendición de Dios. Hijo pródigo, vuelve, que Dios te tiene preparado en el Elín. Oh amado Dios, bendícelo, Dios mío, reconcilia, Señor, trae reconciliación, trae salvación a aquellos que hoy sienten la necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a aquellos que en esta hora están siendo redarguidos para alcanzar tu palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo. Salvación, sanidad, vida para las personas, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le oriento y le guío en esta oración. Repita conmigo allá donde quiera que esté. Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he estado alejado de ti, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para salvación, perdón y vida eterna, Señor. Límpiame, perdóname. Recíbeme como tu Hijo redimido, Señor. Lávame con tu sangre. Hoy reconozco tu señorío en mi vida y tu salvación para mí. Que mi nombre hoy sea escrito en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Y hazme fiel hasta el final. Hazme un hijo tuyo, un nuevo hombre, una nueva criatura conforme a tu palabra. Y permíteme ser fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Para el día que vengas por tu iglesia yo pueda irme contigo.
Amado Jesús, gracias, Señor. Gracias por perdonar y gracias por salvar. Gracias por reconciliar, gracias por sanar, gracias por liberar de toda opresión, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta hora bendecimos tu nombre, Señor. A ti la gloria y la alabanza por siempre. Gracias por este tiempo. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo de palabra, de meditación a los hermanos de las iglesias aquí en Chile, la iglesia de Cuatro Álamos, pastora Rosa Guevara, pastor Germán Ortega de Chile, y todos los pastores que conozco aquí en Chile y en las naciones, especialmente en México, que hay un viaje pendiente por allá, y en el Perú. Bendigo a los hermanos de Colombia, Señor, de España, de todos los países. Donde quiera que llegue esta palabra, los bendigo, Señor. Quiero hacer mención especial de los hermanos allá en España, hermano Nixon y todos aquellos que de alguna manera sé que les va a llegar esta palabra. Los bendecimos a Nixon, a Miro, a cada uno de ellos en nombre de Jesús. Bendecimos a los pastores de México, que son muchos amigos, no los puedo mencionar a todos, allá en Tabasco, en el DF, en Santa Cruz, en Quintana Roo, en todos esos países. Quiero bendecirlos. Y también los hermanos que nos ven por mi canal La Puerta Abierta. Bendecimos a cada uno de ellos, los que tienen la oportunidad de llegar a este video allí en el Perú y en todas las naciones. Mi canal La Puerta Abierta está para ustedes en YouTube. Canal La Puerta Abierta por Lino Rubiano. La puerta abierta está para ustedes, el Evangelio. Así que, amados, los bendigo y hasta la próxima oportunidad. Y bendiciones a todos. Que Dios les guarde y les bendiga.